vamos a seguir tocando esta serie preciosa que a mí me ha bendecido grandemente y que la hemos titulado Preguntas que hacía Jesús. Preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos y preguntas que Jesús le hizo a la gente. ¿Y por qué Jesús hacía preguntas? Jesús hacía preguntas no porque no supiera la respuesta. Jesús hacía preguntas porque Él quería que la persona se diera cuenta de lo que estaba pensando, de lo que estaba viviendo y que se viera enfrentado como en un espejo a cara descubierta, que reconociera su realidad para que realmente quisiera cambiar. Porque algunos, y es más, la mayoría de las personas no quieren reconocer su realidad. Por eso dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis amados, la palabra de Dios nos dice que conociendo la verdad, la realidad de nuestras vidas, eso nos lleva a tener libertad y tener buenos tiempos en el Señor. Y hoy vamos a ver dos preguntas, con esas dos preguntas van a ser suficientes, pero que nos van a ayudar. Hoy vamos a ver preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos para liberarlos del afán, la ansiedad y la duda. Afán, ansiedad y duda. Bien, ahí sentados vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que tu palabra sea preciosa, sea como martillo que rompe la roca. Que esas preguntas que tú le hiciste a los discípulos también retumbes en nuestras vidas y nos muestren nuestra condición para llevarnos e ir a la posición que tú quieres para nosotros. Padre, bendecimos este tiempo y declaramos que esta palabra cae en buena tierra, Señor, en el nombre de Jesucristo, y da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Preguntas para liberarnos de el afán, la ansiedad y la duda. Son cosas que todos los humanos hemos pasado, que hemos vivido, y no solamente que hemos vivido, sino algunas veces esas cosas nos han llevado a cometer errores, a cometer situaciones complicadas que han traído tragedias y hasta problemas a nuestra vida. O lo contrario, problemas y hasta tragedias a nuestra vida. ¿Por qué os afanáis? Es la primera pregunta. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿por qué se afanan? Diga conmigo, ¿por qué me afano? A ver, ¿por qué nos afanamos nosotros? Por ejemplo, por la comida, ¿por qué más? Por ejemplo, ¿por quién va a quedar presidente? Eso es una realidad, ¿cierto? Uno se afana. Pero vamos a verlo por la palabra de Dios, cómo Dios quiere que lo tomemos. Como decía aquel personaje, pero tómelo por el lado amable. Sí, Dios quiere que nos preocupemos, que oremos, pero que entendamos que Dios está en control. Vamos a Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bien, gracias Marcelita. Esta lectura preciosa, que ya la hemos escuchado, ya la hemos pensado alguna vez, pero se nos olvida cuál es la esencia de lo que Dios o Jesucristo nos quiere decir. Decirle a una persona, oiga, ¿por qué se preocupa por la comida? ¿Por qué se preocupa por pagar arriendo? ¿Por pagar los servicios? Parece como ilógico, ¿no? Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero Jesús nos dice, oiga, comienza cuestionando el afán y la ansiedad producida por la preocupación por el alimento y por el vestido. ¿Sabes tú que nosotros comemos cuántas veces al día? 3, pero algunos comen hasta 5, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Otros 2 comen merienda, cena, onces, ¿cierto? Y a las 10 de la noche excusa. ¿Y sabe qué? Muchas veces comemos sin tener hambre, ¿lo sabía? Que con 2 solas comidas una persona se puede sostener. Pero le metemos al bitute 3 o 4 o 5 comidas porque ya se nos vuelve costumbre. Son las 12:30 y como comemos o almorzamos a las 12:30 hay que comer, pero no tenemos hambre. ¿No le parece? Es impactante, pero como ya es una costumbre, ya es una idea, hay que comer. No así diferente la persona que tiene trabajos físicos o trabaja, ¿cierto? La persona tiene gasto de energía y necesita comer. Pero mis amados, Jesús comienza cuestionando estos temas, ¿cierto? La preocupación por el alimento, por el vestido. Ahora, ¿cuántos de ustedes dicen, uy, no tengo que ponerme? Y va a mirar al closet y está lleno, no le cabe un chiro más. Está lleno de trapos. ¿Por qué le digo trapos? Porque no se los quiere proveer. Y si no se los quiere poner, regálelos. Utilice la ley del vacío, que si quiere cosa nueva, saque lo viejo para que venga lo nuevo. Pero si no saca esos trapos viejos, no le va a entrar uno nuevo más, porque no hay donde colocarlo. Por eso de tiempo en tiempo hay que regalar lo que uno ya no se coloca. Cada 6 meses hay que hacer una barrida y bendecir a alguna persona. Hay veces que solamente compramos una camisa o las mujeres una blusa y se la ponen una sola vez. O ni se la ponen, ¿cierto? La pidieron a, ¿cómo estas marcas chinas? A Chain, a Chan, a Chin, a Chon. Y apenas le llegó, no le gustó, ni siquiera se la puso. Pero entonces, ¿para qué la guarda? Siémbrela. O algunos dicen, pues no la voy a sembrar, véndala, también es válido. Pero mis amados, Dios nos dice que Él nos dio la vida y nos mantiene con vida. ¿Cuántos están aquí vivos por Dios? Amén, estamos vivos por Dios. Ahora, eso es mucho más importante. Dios está diciendo, si yo les doy la vida y los mantengo con vida, ¿cómo no los voy a vestir? Como yo digo al vez, si Dios te da para comprar una moto o te da para comprar un carro, ¿cómo no te va a dar para pagar un parte? ¿Por qué? Porque es que no pagar un parte o sobornar al policía de tránsito se abre una puerta grande para que Satanás lo oprima a uno en la finanza. ¿Lo sabía? Y entonces empieza a ir de para atrás una cantidad de cosas en la vida y no salen los negocios y no hay una conexión. ¿Sabe por qué? Porque hay una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta abierta? Que sobornó a un policía de tránsito y a eso Dios no le agrada. Por eso tenemos que entender que si Dios nos dio la vida, nos la mantiene, ¿cómo no nos va a dar vestido? ¿Cómo no nos va a dar el alimento? ¿Cómo no nos va a dar la vida? Dice, las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero son alimentados por nuestro Padre Celestial. O a veces nos pone algunos carga, nosotros tenemos una carga de comprar alpiste. Toda la semana, ahí se le acabó el alpiste de los pájaros. Y no es que los tengamos ahí enjaulados, llegan ahí y es muy bonito verlos. Y ya llevamos un tiempo y ahora ya llegan y piden. Y ya están encima y estos no tienen comida. Y uno se está preocupando por ellos y está buscando qué les da de comida. Eso lo hace Dios. Ahora, mis amados, si así pasa y Dios guarda a las aves del cielo, y nosotros, los seres humanos, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, valemos mucho más que Dios y Dios nos sostiene y nos guarda. Ahora, también observar la naturaleza nos enseña sobre el cuidado de Dios. Los lirios del campo crecen y se visten hermosamente sin trabajar ni hilar.
Nosotros tenemos una bendición, que el lugar donde Dios nos dio para comprar es un primer piso. Y en primer piso hay un jardín hermoso. Y yo todos los días hay flores ahí, a mí me impacta porque yo no le echo ni siquiera una gota de agua. ¿Por qué les digo eso? Porque en la casa donde vivíamos yo venía peleando con ese jardín. Sembraba, miraba, las plantas no pegaban. Una vez compré unas flores muy lindas y llegué allá y las sembramos y luego a los 2 meses ya no estaban y fuimos allá a donde venden las flores, ¿cómo se llama eso? Los viveros. Le dije, no, es que las flores se secaron. Dice, sí, es que esas son para 2 meses nomás. Tiene que arrancar y sembrar otras. Pero cuando uno no sabía y está en esas cosas y en ese trabajo, pero ahora tenemos la bendición de tener un jardín hermoso que todos los días lo están cuidando, lo están regando, porque está ahí enfrente y nosotros no colocamos ni siquiera una gota de agua. Esa es la bendición de Dios, eso es lo que Dios hace para enseñarnos la bondad que Dios tiene, ¿cierto? Que si Dios cuida también los lirios del campo, cuida las plantas del campo, ¿cierto? ¿Cómo no cuidará de nosotros? Jesús nos enseña que si Dios viste a la hierba que hoy está viva y mañana se destruye, ¿cuánto más no cuidará de nosotros sus hijos? Ahora, ¿cuál es el problema? Preocuparse en exceso demuestra una falta de fe y conocimiento de Dios. Preocuparse en exceso demuestra una fe y desconocimiento de Dios. Yo les voy a contar algo que vivimos cuando estábamos construyendo la iglesia. Dios nos regaló este lugar y era un parqueadero. Y un día Dios nos dijo, llegó el tiempo de empezar a organizarlo. Empezar a arreglar las paredes, el techo, el piso, el altar y todas esas cosas. Y empezamos a trabajar, empezamos a hacer. Y el dinero empezó a fluir. ¿Y sabe qué? Ya todo estaba terminado. Solamente faltaba echar granito ahí. Mi amado, ¿y sabe qué? Cuando el maestro me dice, bueno, yo le termino eso, pero le vale 400,000 pesos. Mi amado, después de ver la gloria de Dios, el favor de Dios, el mover de Dios, mi fe menguó. Mi fe fue estancada por 400,000 pesos. Se me hizo algo tremendo. ¿Y de dónde? ¿Y cómo? Si no hay plata, si no hay posibilidades, ¿qué hacemos? Y me empezó un dolor de cabeza de la preocupación. Es decir, mis amados, cuando nosotros nos preocupamos por exceso, vamos a tener problemas. A veces matamos el tigre y nos asustamos ¿con qué? Con el cuero. Ya a lo último perdemos la fe. Tenemos el apartamento, tenemos la casa y empezamos a dudar porque faltan las cortinas. Y así nos pasa en la vida, mis amados. Pero nos preocupamos por exceso y eso demuestra que tenemos falta de fe y un desconocimiento de Dios. Ahora, la clave para que no suceda eso es buscar primeramente el reino de Dios. El antídoto contra el afán, contra la ansiedad, contra la duda, no es la pasividad, sino cambiar las prioridades de la vida. Ahora, Jesús nos enseña que preocuparse por las necesidades materiales es una característica de los impíos, de los que no conocen a Dios. Jesús dice, sí, los impíos, los gentiles, esos sí tienen derecho a preocuparse, porque ellos no me conocen, pero ustedes me conocen. ¿Cómo se les ocurre preocuparse? Si yo cuido las aves, yo cuido los lirios, yo los visto, yo los mantengo. Ustedes son para mí más que ellos. ¿Cómo no los voy a sostener? Ahora, aquí es donde va el meollo del asunto para entender. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir y por qué le está diciendo a los discípulos de este tema? Mis amados, la respuesta está en el versículo anterior, Mateo 6:24. El versículo anterior, mira lo que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El problema es el amor al dinero, la preocupación por la casa, por la ropa, por el impuesto, por esto. Simplemente es el amor al dinero. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Ese es el problema.
Que cuando el dinero se nos convierte en un Dios y la esencia de la vida, y se trabaja y se corre y todo va en función del dinero. Yo les conté esta parábola que es una realidad que me sucedió unos meses atrás y ya se la he contado, pero yo sé que nos va a sacudir. Yo conocí una persona, una mujer que amaba a Dios. Vivió 97 años. Los últimos 2 años de su vida ya no conocía a nadie. No conocía ni a sus hijos, tenía lagunas ahí mentales, no conocía. Pero llegaban sus hijos y empezaban a recitarle capítulos de la Biblia y ella seguía. Se lo sabía de memoria, recordaba la palabra, recordaba los salmos, recordaba las alabanzas y las cantaba. No conocía a la familia. Pero escuché a otra persona, una mujer de 88 años, le pasaba lo mismo. La herencia de su marido, que era viuda, ya no estaba el marido. Era un edificio como de 7, 8 pisos, con muchos apartamentos. Y yo hablé con el hijo, y el hijo me dice, mire, yo me pensioné y mis hermanos me pusieron aquí a responder por el edificio y estar pendiente de los arriendos. Y aquí, en ese apartamento, vive mi mamá. Ella no se acuerda de nada, no nos conoce a nosotros, no reconoce a sus hijos, no reconoce a sus nietos, no se acuerda de nada. Lo único que no se le olvida son los 9 millones de pesos que cada mes le llegan, y estaba preguntando dónde están. Eso es una realidad, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Yo te pregunto, mi amado, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a recordar cuando lleguen los años maravillosos? ¿La cuenta? ¿El baúl? ¿Qué vas a estar pensando? ¿O las cosas de Dios? Porque aquí, mis amados, el problema de esta preocupación no es tanto que necesitamos estas cosas, sino que, mis amados, el problema es que le ponemos todo el empeño en conseguir las riquezas a tal punto de que el dinero se convierte en un Dios. Y ese es el problema. Por eso los hijos de Dios debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe cuál es la justicia? La ley de Dios, la palabra, los principios de Dios. Esa es la ley de Dios. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, porque tenemos la promesa de Dios que todo el resto será añadido. La instrucción es clara de Jesús para nosotros. No afanarse por el día de mañana. No afanarse por las situaciones de mañana, ni la próxima semana, ni el mes entrante. ¿Sabes una cosa? Las cosas por las cuales nos preocupamos generalmente no pasan. Por lo que nos estamos preocupando generalmente no pasa. Ahora, mis amados, el futuro no se puede controlar, pero el preocuparse por el futuro sí añade peso innecesario al presente. Es decir, cuando nos preocupamos por el futuro llevamos 2 cargas. Las cargas de cada día y también la carga del futuro. Pero dice la palabra que cada día trae su propio ¿qué? Afán, es decir, cada día trae su propia preocupación. Enseñándonos a resolver los retos de cada día con la gracia de Dios provista para cada día, dejando el mañana en las manos de Dios. Por eso la oración del Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el pan no solamente se refiere a lo físico, a lo material, sino la fuerza, la sabiduría, la gracia para tener cada día y vivir en victoria, para tener días victoriosos en el Señor. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Entonces, mis amados, el problema no es el vestido, el problema no es el alimento, no nos preocupamos por el agua. Si hay una preocupación por eso, el problema va mucho más allá. ¿El problema cuál es? El amor al dinero. Ese es el problema. Y dice la palabra que nadie puede servir a 2 señores. O amará a uno o aborrecerá al otro. Nadie puede amar a Dios y servir a las riquezas. Ahí no hay nada de congruencia. Segunda pregunta que le hizo Jesucristo a los discípulos y especialmente a Pedro. A Pedro le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 22 al 33.
Vamos a leer este pasaje que nos va a ayudar mucho y nos va a enseñar algo bien importante para nuestra vida. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Amén. Gracias, Marcelita. Bien, mis amados, esta historia es muy conocida. La hemos escuchado, pero necesitamos guardar la revelación. Que la revelación de la palabra quede en nuestro corazón y entendamos el mensaje que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Y entender lo que nos puede pasar a nosotros como cristianos. Lo que le pasó a Pedro también te puede pasar a ti y a mí mientras estemos en esta tierra. Y lo primero que vemos aquí es: la obediencia no te hace inmune a las tormentas de la vida. Escúchalo bien. El ser cristiano, el ser obediente, el cumplir los propósitos de Dios, los principios, el ofrendar, el diezmar, el adorar, el congregarse, el compartir de la palabra de Dios, no te hace inmune a las tormentas de la vida, a los problemas de la vida, a los problemas financieros, a los problemas familiares, a los problemas de salud. Y eso es lo que algunos creen, porque les enseñaron un evangelio solamente de bendición. Y no realmente lo que es el evangelio, las buenas noticias de salvación. Entonces las personas buscaban a Dios o se acercaron a Jesús o a la iglesia simplemente porque Dios les resolviera el problema del momento. Y en el momento que tuvieron la dificultad, dice la palabra, que vuelven atrás. Entonces, mis amados, la obediencia no nos hace inmunes a las tormentas de la vida. Jesús le da una orden a sus discípulos, le dijo: suban a la barca, le dijo: háganme el favor y suben a la barca. ¿Sabe por qué? Porque si Él no lo ordena, de pronto no hubieran subido, o 3 o 4 hubieran subido y los otros no. Por eso, mis amados, esa es la orden de Dios para los discípulos y esa es la orden de Dios para la iglesia. Suban a la barca y manténganse en la barca, que ahí van a estar a salvo, que van a estar seguros. Recuerda que Jesucristo es el arca de salvación. Jesucristo es el arca de salvación. Ahora, mis amados, los discípulos no terminaron en medio de una tormenta por desobedientes o por estar en pecado o porque se les olvidó la orden de Dios. No, ellos terminaron allí en esa tormenta porque estaban siguiendo la orden exacta de Jesús. Mis amados, cuando obedecemos a Dios, va a venir la lucha y la confrontación. A veces Dios permite vientos contrarios en nuestras vidas para enseñarnos a depender de Él, no como un castigo, sino como una escuela de fe. Jesús nos enseña a través de las dificultades de la vida cómo confiar en Él y cómo creer en Dios y caminar en su camino.
Por eso tenemos que entender que como cristianos y como hijos de Dios vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas financieros. ¿Cómo vamos a saber que Dios provee si no tenemos un momento de confrontación? ¿Cómo vamos a saber que Dios sana si no tenemos un momento de enfermedad? ¿Cómo vamos a saber que Dios nos guarda del pecado si no tenemos un momento de debilidad? Como dijo el salmista, por poco resbalé, pero no caí. Ese era el amor de Dios, eso era la bondad de Dios. Que casi cae, pero no cayó, porque Dios lo estaba sosteniendo. Entonces, mis amados, que podamos entender esto. El ser cristiano, el ser hijo de Dios, el obedecer fielmente a la palabra, no nos exime de las tormentas de la vida. No es que no nos va a pasar cosas en la vida, sí nos va a pasar situaciones en la vida. Número 2, Jesús ora por nosotros mientras estamos en las dificultades de la vida, mientras remamos contra la corriente. Los discípulos estaban en la barca y la barca estaba azotada por las olas y era la madrugada y Jesús estaba orando en el monte allí a solas. Aunque los discípulos se sentían abandonados en la oscuridad, Jesús no les había quitado la mirada. ¿Cómo los tenía en la mira? Orando y clamando por ellos allí en el monte. Por eso, mis amados, hay una revelación preciosa. Hoy Jesús está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Nosotros no estamos solos. Él tiene nuestra vista puesta en nosotros si caminamos con Él. Él sabe exactamente en qué punto de la vida estamos. Él sabe hasta qué punto puede resistir la tentación, porque Él nos guarda del pecado, de la maldad, de la tentación y nos exime de tener dificultades en la vida que nos vayan a causar mal. Número 3, aquello que temían los discípulos fue el camino que Jesús utilizó para acercarse a ellos. Los discípulos estaban allí en medio del mar, pero cuando leamos este pasaje y estemos imaginándolo, no era un lago tranquilo, era un mar donde las olas estaban altas, donde estaban a punto de hundirse. Y los discípulos allí en medio de esas olas gritaron: ¡un fantasma! Porque vieron a lo lejos que una figura y no lo reconocieron que era Jesús. Pero Él llegó caminando sobre aquello que los estaba matando. ¿Qué era lo que los estaba matando? La tormenta, las olas, el mar impetuoso, el viento impetuoso. Pero Él llegó caminando sobre ese mar impetuoso, sobre esas olas. Él caminó sobre el mar embravecido para demostrarnos que Él tiene bajo sus pies aquello que nos quita el sueño. Él lo sostiene, lo mantiene ahí bajo sus pies para que nosotros podamos entender que Dios tiene control de las cosas. La respuesta de Jesús es para los discípulos, les dijo: paz a vosotros, tengan ánimo, yo soy, no teman. Tremendo. Los discípulos no lo reconocieron. Nunca se imaginaron que Él iba a venir sobre las olas. Pero ahora Él viene y le dice: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Ahora el miedo se desvanece cuando la identidad de Jesús se hace presente en nuestras vidas. Cuando Jesús dijo: yo soy, ellos dejaron de temer. Y de la misma manera, cuando nosotros proclamamos el nombre de Jesús, eso nos libera del temor, de la duda, de la preocupación. Cuando confiamos en el Señor y descansamos en Él, mi amado, cuando vemos a Jesús que está con nosotros, que vive en medio de nosotros, eso, mis amados, quita el miedo, desvanece el miedo cuando identificamos que Jesús está presente. ¿Sabe dónde está Jesús ahora? Dice la palabra que Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero dice la palabra que también Él habita en nosotros. Dice la palabra: Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Dónde está Jesús ahora? En mí. Créalo ahí en el nombre de Jesús. Porque una de las cosas es que tenemos que afirmar la sana doctrina. Porque si tú no crees eso,
fácilmente puede ser movido a una falsa doctrina. Colóquese de pie. Y en el nombre de Jesús vamos a proclamar hay liberación. Y que esas verdades del Evangelio queden inscritas, implícitas en tu vida. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Dónde está Cristo ahora? En mí, diga en mí, en mí. Él está en nosotros porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Puede sentarse. Número 4. El peligro no es la tormenta. El peligro no son las dificultades de la vida. El peligro, mis amados, es en lo que ponemos la mirada. ¿Cuántas personas por un peligro, por una deuda, se suicidaron? ¿Cuántas personas han querido coger el camino rápido y solucionar cosas haciendo negocios fraudulentos? El camino más corto, aparentemente humano. Pero desviaron la mirada de Jesús y colocaron la mirada ¿en qué? En el problema, en la dificultad. El peligro no es la tormenta, sino en lo que ponemos la mirada. El éxito de Pedro fue cuando Jesús estaba ahí, se atrevió a decirle: si eres tú, permite que yo vaya allá. Y Jesús dijo: listo, venga. Entonces el éxito de Pedro fue que se atrevió a salir de su zona de confort. Mientras miraba a Jesús, caminaba sobre lo imposible. Pedro comenzó a caminar sobre el agua. ¿Se imagina? Eso es impactante. Venció las leyes de la naturaleza y estaba caminando sobre las aguas mientras estuvo mirando a Jesús. Pero ¿cuál fue el fracaso de Pedro? Mis amados, el fracaso de Pedro fue que al quitar la mirada de Jesús, al quitar la mirada del Maestro y enfocarse en la tormenta, comenzó a hundirse. Y a muchos en la vida les pasa eso. Dejan de estudiar porque miran el problema. Conocí una persona que decía: mire, yo estaba estudiando, estaba octubre, iba perdiendo 4 materias. En ese tiempo el año se perdía con 4 materias. Dije: ¿para qué sigo yendo, gastando plata, montando en bus? Más bien aquí renuncio y dejo todo por aquí botado. Dice que él no volvió. Dice que en enero se encontró una profesora y lo saludó: hola, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvió? Los pasamos a todos. Y habían algunos hasta perdiendo 10 y 12 materias. Los pasamos a todos. ¿Por qué, mis amados, esta persona no recibió la bendición de pasar el año? Porque le huyó al problema. Porque miró solamente el problema y no se enfocó que había poder una victoria, poder remediar, poder cambiar el transcurso de esa situación. Ahora, mis amados, las personas no se hunden por lo grande que sea el problema. Se hunden cuando la persona solamente mira el problema, fija su mente en el problema. Y ahí es donde se pierde el poder de Dios. Cuando empezamos a mirar solamente la dificultad, cuando empezamos a mirar solamente el problema, lo que está pasando, y no, mis amados, no tenemos la fuerza para seguir adelante. ¿Cuántos colombianos dijeron que si este gobierno que está terminando llegaba al poder se iban? Huyeron y nos dejaron el problema. Pero los que nos quedamos aquí, los que intercedimos, los que peleamos para guardar la democracia de nuestra nación, los que guerreamos, hoy vamos a ver la gloria de Dios y el poder de Dios manifestándose. Dios obrando de una manera poderosa. Porque es muy fácil huir. Es muy fácil enfocarse solamente en el problema. Y cuando uno mira solo el problema, pues, mis amados, ahí sí va a terminar hundiéndose. Y número 5. La mano de Jesús siempre está ahí para sostenernos. Imagínate la escena.
en la oscuridad, la barca hundiéndose, Pedro caminando sobre las aguas, de pronto fija su mirada en las olas y ¡pum!, se hundió. Pero hace algo extraordinario. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Clamó, gritó: Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Y de una vez, ¿qué pasó? Jesús extendió su mano y ¿qué? Lo sacó. Se terminó el problema, se terminó la dificultad. ¿Para quién? Para Pedro. Ahora, cuando Pedro se siente que se ahoga, clama y dice: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano y lo sostuvo. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué muchos se hunden en los problemas? Porque no quieren exclamar: Señor, sálvame. Porque dicen: si digo Señor, sálvame, entonces si digo Señor, sálvame, tengo que leer la Biblia y tengo que orar. Y si digo Señor, sálvame, tengo que ofrendar y diezmar. Mejor no. Yo sigo en mi lucha. Yo sigo aquí batallando solo, que yo puedo salir solo del problema. Y eso es cuando la persona muere y cae en sus propios delitos. Ahora, vemos aquí algo impactante, que es algo que nos enseña a todos los que somos padres, a todos los que son abuelos, a todos los que tienen una autoridad. ¿Cuántos son padres? Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Cuántos van a ser padres? Levanten la mano. Y madres. Vamos, Alison, levántela ahí con fuerza en el nombre de Jesús. Ahí. ¿Cuántos tienen autoridad en la empresa o en el trabajo? Levanten la mano. Ahora, esto es bien impactante. Porque lo que sigue nos sirve para todos aquellos que tenemos autoridad. Aunque Jesús reprende la duda de Pedro, primero lo salva y luego lo corrige. Diga: primero lo salvo y luego lo corrijo. Primero le limpio el sudor, sacio su hambre y luego lo corrijo. Pero ¿cuál es el problema de algunos padres y algunas madres? Pues si se cayó, jódase. Si se metió en ese problema, pues métase más. Y ahí es donde nos falta la misericordia y el amor de Dios. Recuerde que el amor de Dios es un amor que sufre y es un amor sacrificial. Jesucristo primero, ¿qué? Lo sacó. Hay una película bien interesante en esa escena, que Jesucristo lo saca y se empieza a reír. Lo vio hasta chistoso Jesús. Le pareció: mira, dudaste, te hundiste. Pero primero lo salva y luego lo corrige. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Con aquellas personas que tenemos bajo autoridad. Primero las salvamos, primero las ayudamos, primero le damos la mano y luego las corregimos. No es que no hay que corregir. Eso es clave. Podemos ver aquí la pedagogía de Jesús. Dios no nos dejará ahogar en nuestra debilidad. Si tenemos la humildad de clamar, ¿qué? Señor, sálvame. Colócate de pie, mi amado, y vamos a proclamar esto. Diga conmigo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Diga conmigo: porque tus mandamientos son mi delicia. Aleluya. Puedes sentarte. Mis amados, las tormentas de la vida no vienen para destruirnos, sino para revelar cuán poderoso es nuestro Dios. Los problemas de la vida nos muestran el Dios tan poderoso que tenemos, el Dios verdadero, cuán glorioso es Él. Y esas tormentas maduran nuestra fe. Dice el Salmo 149, 145, que dice: acuérdate de las promesas que has dado a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, porque esas son mi consuelo en mi aflicción. El salmista está diciendo: Señor, yo recuerdo las victorias que tú me has dado y las promesas que me diste, y eso es lo que me hace mantenerme fuerte. ¿En qué? En mi aflicción. Eso es lo que me hace mantenerme fuerte en las situaciones difíciles de la vida. Ahora, mis amados, los problemas de la vida, los problemas familiares, financieros, o de salud, o de índole emocional, o de carácter, mis amados, vienen a nuestras vidas para revelarnos cuán poderoso es nuestro Dios,
cuán glorioso es nuestro Dios, cuán hermoso es nuestro Dios, que Él está ahí para ayudarnos siempre. Por eso, mis amados, en estas preguntas que Jesús le hace a sus discípulos, ¿por qué se afanan? ¿Por qué tienen ansiedad? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué dudan? Son contestadas por la misma palabra de Dios. Tenemos que confiar en el Señor, aprender a tener más revelación de Dios, quién es y qué hace, y lo poderoso que es, y lo maravilloso que es, y lo glorioso que es. Por eso, mis amados, dice la palabra, que cuando los gobernantes de la tierra se levantan contra Él, dice que Él se ríe desde el cielo. ¿Por qué? Porque Él lo tiene todo en control. Porque Él sabe lo que necesita una nación, una región. Y Él lo pone para traer transformación, para traer cambio y para traer favor de Dios. Por eso, mis amados, que estas preguntas que Jesús le hizo a los discípulos y a la gente nos retumben cada día en nuestra vida. ¿Por qué dudan? ¿Por qué desconfían de la palabra de Dios? ¿Por qué no creen que Dios es poderoso para orar en ti? ¿Por qué no creen que Dios es poderoso para tratar con tu hijo, con tu hija, con tu familia? ¿Por qué no creen que Dios es tan poderoso para traer a toda la familia a los pies de la cruz de Cristo? Él lo hace y Él es poderoso. Y Él está anhelante en que nosotros vivamos esa fe cada día más fuerte y más brillante. Y que podamos ver el poder de Dios. Y que podamos ser testigos del poder de Dios. Y que cada día confiemos, esperemos, descansemos en el Señor y sigamos adelante hasta que Cristo venga por nosotros.